También que me estoy acercando a los 30 y estoy un poco más reflexivo en las cosas que quizá cuento o digo acá. Bueno, está bien, pero es el camino y la recta final hacia los 30. Nostálgico. 3 décadas y estoy un poco nostálgico. Hoy la idea, la temática, como bien está en Instagram, es un poco hablar sobre Batman, que fue el Batman Day el 20 de septiembre. Yo quise hablar un poco de la contra, de Superman. Porque como me gusta llevar un poquito la contra y hacer este juego, quise hablar un poco de Superman. Y un poco qué me pasa con el personaje y cómo fue mutando a lo largo de los años desde mi perspectiva. Y como esto que digo, cómo fue cambiando a lo largo de estos 29 años. ¿Puedo aportar algo? Sí, obvio. Superman te espera. Mira, sí, es así. Superman te espera. Es así, tenés razón. Sí, básicamente todos sabemos, y la relación a lo que iba, es que Batman es un personaje que surge a partir de Superman. Es decir, la editorial quería que haya un personaje que rivalice a Superman en todo sentido de la palabra. Quería que rivalice en cuestiones de que si uno es un superhumano, el otro es un humano con la mayor capacidad física de un humano. Si uno es el pilar solar, está de día, el otro tiene que ser el de noche. Si uno puede volar, el otro tiene que andar en auto. Entonces se da esta dualidad y por eso se crea Batman. Se crea en base a Superman, que es el primer modelo y estereotipo de superhéroe moderno que nosotros conocemos. Y la verdad es que Superman, a mí de chico, hubo una primera etapa, que es cuando vi las primeras películas de Richard Donner, en donde actuaba Christopher Reeves, que vi la primera y la primera película que vi de Superman fue la 2, la vi con mi viejo, y me gustó muchísimo el personaje. Es más, creo que es esa etapa en la primera infancia en donde uno cree ciegamente en lo que se le presenta en la pantalla y la idea de que un hombre puede volar se hacía realidad y eso estaba muy bueno, y el hecho de que tuviese todos los poderes y se enfrentase a todo el que se le ponía era una idea divertida, y era eso, divertido, era entretenimiento, me gustaba, me parecía, qué sé yo, copado. Pasados los años, el próximo que tengo de Superman es la Liga de la Justicia, la serie animada, no sé si se acuerdan, que aparecían todos los personajes. En esa Superman estaba un poquito nerfeado en poderes porque el resto de la liga tenía que también tener una función. Y si tenés a Superman, medio que se te cae la liga. Sí, tenés que estirar muchos capítulos, porque en una historia reducida en cómic le buscas una vuelta. En una serie animada se empieza a volver algo complicado. Como el capítulo de Lobo. Claro, tenés que bajarle. Vandal Salvage. Sí, y tenés también, por ejemplo, cuando pelea contra Darkseid y explica que se está conteniendo todo el tiempo. Le van dando distintos matices. Y ya después entro en la adolescencia. Y este personaje me empieza a parecer... Un pelotudo. Me empieza a pasar eso. Me empieza a parecer un personaje poco agraciado. Me empieza a parecer que... Y tiene todos los poderes, ¿cuál es la gracia? Y empieza este cuestionamiento medio también de adolescente. Esto de decir, no mata. Tiene todos los poderes. Es buen tipo. ¿Para qué? Y empieza uno a hacerse estos cuestionamientos. Decir, no me cae bien el personaje. No me gusta el personaje y me voy full Batman. En esa época era Batman. Batman es oscuro, Batman no mata, pero te rompe todos los huesos. A Batman le duele el corazón todos los días. Tortura a la gente, al tipo le mataron a los viejos, ¿entendés? Tiene una historia profunda y vos decís, qué profundidad que tiene Batman, empatizo. Claro, empatizo más con Batman. Y entonces Superman es como... Soy oscuro, soy le brutal. matan a todos los Robin. Sí. De eso, le matan a los Robin. Tiene una vida complicada. Entonces es como, bueno, sí, me gusta Batman. Quiero más a Batman como historia. Qué profundidad que tiene Batman, empieza a decir uno. Y Superman es como, sí, le gusta a los nenes. Empieza esta distinción. Como decir, sos nenazo, te gusta Superman. En cambio, no, mirá, es un hombre de culto, le gusta Batman. Y ahí, una vuelta voy a lo de mi tío Dani, que compartía mucho este gusto por el cine, sobre todo por los superhéroes. Y ahí encuentro las películas, él las tenía en ese momento en DVD de Superman. Me vi las 4 películas. Me gustó bastante la primera, la segunda la vi y la verdad es que la recordaba como mejor de chico, pero igual me había parecido una muy buena película. La 3 y la 4 eran horribles y yo dije, la verdad es que Superman es verdaderamente malo. Y me mantuve en esa, y en esos años después veo, mucho más tarde, la película de Brandon Root, que es Superman Regresa, y la verdad es que la peli está apuntada a un público que creció con las películas de Superman, y yo no estaba, creo, en la edad madurativa suficiente para valorar lo que se quiso hacer en esa entrega, al menos en ese momento. La crítica en ese momento era no tiró un puñetazo en toda la película. Y no tira un puñetazo en toda la película. Y es así. Y la verdad es que, bueno,
no me gustó, entonces medio que el personaje pasó sin pena ni gloria. Llega el 2013 y se estrena Man of Steel. Man of Steel. Y ahí yo veo a Superman y no veo un Superman, veo un Superman batmanizado. Y digo, che, Un dios. no, pero veo un tipo sufrido, veo un tipo que la pasa mal, veo un tipo que no quiere ser Superman, que está obligado, y yo, oh, qué bueno que está esto, porque como todo adolescente, viste, oh, qué bueno que el tipo sufre. No, y a mí me pero gusta que el aparte tipo también sufra. el Snyder, la cantidad de alegorías religiosas. Y además Jesucristo eso. era. Y vos- Superman era Jesucristo, boludo. Y empieza todo este tema de, no, pero vos no entendés por qué hay un doble mensaje, que a mí me encanta igual, Obvio. Man of Steel y todo este universo que había creado Zack Snyder, a mí me encanta, pero obviamente tiene un enfoque muy diferente a lo que se venía trabajando cinematográficamente con el personaje. Y hasta acá yo no había pisado ningún cómic de Superman, salvo en los que él aparecía necesariamente con los personajes de la Liga de la Justicia. Yo ahí empiezo a leer cómic y me encuentro con Superman, y lo primero que leo de Superman es Superman Tierra 1. Y bueno, Superman Tierra 1 me gusta mucho porque justamente la película Man of Steel toma mucho de ahí. Y yo digo, bueno, está bien, está este Superman sufrido. Entonces yo digo, qué copado. Y después empiezo a hablar más de Superman y nada que ver el resto que leo de Superman. Porque Tierra 1 es una tierra en los cómics, Alternativo. que es un universo alternativo, en donde las cosas salen más realistas de alguna forma. Entonces todo tiene que ser más oscuro, todo tiene que salirles un poquito mal, tienen que tener problemas en la vida. Y entonces, cuando vos lees el Superman de Tierra 1, el Superman clásico, es otra cosa. Y ahí me empecé a encontrar con otro Superman. Y al principio no, renegaba, no me gustaba. Era como este Superman, de nuevo, le sale todo bien, el tipo tiene todos los poderes, y empiezan a pasar cosas. Y empieza a pasar el tiempo, y pasa el tiempo, y me hago un poquito más grande, y ya con 20 y pico de años empiezo a releer algunas historias de Superman. Me encuentro con lo que es Superman Las Cuatro Estaciones, que para mí es el mejor cómic del personaje. Difiero. Para mí es el mejor cómic del personaje, en donde nos muestra mucho el tema de la responsabilidad a la humanidad, y vemos un lado de Superman que pocas veces quizás se había tocado. Y empieza a resonar mucho el cómic que está pasando de fondo, el sonido. Claro. Porque, perdón, puse el de... el muchacho este de Top Comic. De Top Es el Comics. cómic narrado, que ahora voy a hablar un poquito de esto. Y me encuentro con el cómic All Star Superman. Y All Star Superman es reconocido por los fanáticos de Superman como el mejor cómic de Superman escrito por Grant Morrison. Coincido completamente. Bien. Y yo ahí es donde dije, no, mirá, la verdad es que para mí no me gustó para nada. ¿Sí? Entonces digo, no me gustó para nada, me mantengo en esa. Lo leí con 25 años. Me encuentro con esta historia del personaje. Y digo, no me gustó. Grant Morrison es un tipo que amo y odio en misma proporción en cuanto a escritor. Porque, sí. Quiero agregar algo sobre Grant Morrison. Arrancás leyendo cuando Morrison escribe Batman Rip. Las primeras 3 páginas decís, ¿qué carajo estoy leyendo? Decís, ¿qué se fumó este tipo? Va un ¿Qué se fumó poco. este tipo? Sí, va un poco eso. El tema de que Grant Morrison es una persona que cuando escribe para él. Y escribe para él teniendo una visión del mundo muy diferente a nosotros. Y él verdaderamente cree, y esto lo ha contado en muchas entrevistas, que los cómics en realidad lo que hace es acceder como a una historia alternativa. Como que la historia le llega a él, no la crea. Sino que él es una especie de hechicero, porque en inglés spell, hechizo, es igual que spell de deletrear, y entonces esto de escribir tiene que ver con una especie de magia. Alan Moore cree mucho también en esto, que en realidad lo llevan para hacer una prosa un poco más compleja y que trabajar mucho con la metaficción. Y yo hice un mal ejercicio cuando leí All Star Superman, y ahí va un poco la redención. No me parece igual nuevamente el mejor cómic de Superman, pero tengo una nueva visión sobre el tema. Y es que yo, como docente, siempre incito a los estudiantes a leer más de una vez el mismo texto, y hay que leerlo más de una vez por 3 razones. La primera se lee para disfrute y gozo de la historia en sí misma. La segunda es para analizar si la historia tiene algo que nos deja detrás una enseñanza. Y la tercera es ya buscando un poco la historia contemporánea, el momento en el que se escribió ese cómic y la historia del autor. Entonces uno va a tener una perspectiva un poco más amplia de qué es lo que se quiso contar en ese momento. Yo lo leí leyendo únicamente la primera vez como, bueno, era entretenimiento.
Cuando lo vuelvo a leer, leo también un montón de entrevistas de Grant Morrison y qué es lo que él nos cuenta. Y él cree mucho en esto de que los superhéroes son los mitos modernos, de que Superman tiene esta cuestión de ser un nuevo héroe mitológico de esta nueva era. Tiene una cuestión también de contarnos básicamente que Superman es una idea. Y ahí va el tema de esto de que las ideas previas existen. Grant Morrison dice que él creció con la bomba atómica, con el miedo a la bomba atómica. Y él piensa, y es un ejercicio mental, que si la bomba atómica fue primero una idea, yo quiero creer en una idea que es mejor que la bomba atómica. Y esa idea es Superman, porque él cuando era chico leía cómics y se refugiaba en ese personaje. No en ese personaje, o sea, en ese mundo de historietas. Entonces él dice, yo creo en la idea de Superman. Y cuando va a escribir un cómic para DC, se encuentra en una Comic Con con un tipo disfrazado de Superman, sentado ahí en la Comic Con, y él le pregunta, disfrazado, él decía que es muy parecido al personaje, y él dice si le puede hacer una entrevista. Le hace una entrevista, el tipo se sienta casi en cuclillas, que termina siendo después la portada de All Star Superman, y es donde empieza un poquito esto de la magia, y Grant Morrison dice que para él en ese momento él entrevistó a Superman, al verdadero, como si hubiese pasado a nuestro plano de la existencia de alguna forma, y eso es lo que él después quiso llevar a los cómics. Y a mí no me gusta mucho All Star Superman porque es una historia, es un universo alterno en donde nos van a contar los últimos días de Superman, sus últimos 12 trabajos, como si fuese un Hércules moderno, qué es lo que va a hacer antes de morir. Y dentro de esta historia hay mucho cliché de los años 70, de estas historias sueltas de Superman, y uno cuando lo va leyendo va diciendo, pero ¿por qué es tan alabada la historia? Al menos a mí me pasó. Si cada historia es independiente y se autoconclusiva y no tiene mucho sentido en el todo que nos está contando. Entonces en esa historia yo digo, bueno, claro, ¿qué es lo primero que leía Grant Morrison de Superman? Leía el Superman de los 70 cuando él era chico. Y entonces nosotros estamos accediendo a la historia del Superman de Morrison. Y cada uno tiene su Superman. Pero lo que hace Grant Morrison es destacar en esta historia los mejores valores del personaje. Hay un momento en donde va y salva a una chica que se está por suicidar. Le dice que ese momento que no es tan malo como ella cree. Sí. Y tenemos, por ejemplo, un momento en donde Superman, y ahí yo creo que esto es fantástico y es lo que Grant Morrison trata de representar, Superman dice, bueno, como sabe que le queda poca vida, va a crear un nuevo universo, en donde no exista Superman y ver qué pasa con la Tierra sin ese Superman. No existe Superman. Crea ese universo y cuando lo ve, aparece dentro de ese universo Joe Shuster escribiendo Superman. Es decir, sin un mundo sin Superman, ¿qué es lo que hace el ser humano? Lo inventa, hace la idea. Entonces ahí dije, ahí es donde estuve mal yo, en juzgar este cómic que tiene, obviamente te puede gustar, te puede no gustar. A mí en un primer momento no me gustó para nada, hoy en día lo valoro muchísimo más. No sé si, como digo, al punto de decir que es el mejor, pero sí entender al fanático de Superman y por qué le gusta. Y también qué es lo que tomó James Gunn ahora para la película de este cómic, porque yo no lo había visto. Es decir, cuando veo la peli, quizás no tomó tanto el personaje, pero sí tomó. Y quiero rescatar esta idea de Grant Morrison, esto de que las ideas son más fuertes. Es decir, si yo quiero creer en una idea, yo creo que lo interesante y lo que uno se pregunta hoy en día, o al menos que está pegando mucho con lo que es la película, que para mí la existencia de Superman, más allá de una idea, es bueno en la existencia del todo, porque necesitamos a base de ideas formarnos como humanos. Y si todos tomásemos un poco de lo que cree Morrison, es decir, si la idea de Superman cada uno le hiciese propia, no tendríamos la necesidad de que Superman exista. Sin palabras, Fer. Sin palabras. La verdad que estoy... ¿Te gustó? Ahora defendí un poquito el Star Superman. Me defendiste con el Star Superman, que siempre ha sido una discusión entre nosotros dos y se agradece. No va a ser un cómic favorito mío, pero sí creo que lo entiendo más.